Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre les envío un fuerte abrazo en donde quiera que estén, como siempre lo comentamos y además que trabajemos para estar siempre mejor. Que estemos bien, pero hay que trabajar para estar mejor. Hay que certificar las semanas que se cotizan en modalidad 40. Sí. Hay que hacer una certificación de esas semanas y lo vamos a ver de qué se trata, qué es, quién lo hace, cómo se hace. Pero vamos a ver también, quiero que veamos, y teniendo como referencia, porque tiene que ver en el resultado precisamente de esta certificación de semanas en modalidad 40, tienen que ver muchos aspectos y precisamente quiero que veamos algunos de ellos para que entendamos que en el momento de la certificación pueden aparecer estos efectos negativos si no llevamos a cabo muy bien estos cuidados en el pago de modalidad 40, que así lo estoy de alguna manera referenciando. Hay que tener mucho cuidado también con los pagos de modalidad 40. Como número uno, bueno, el pago, nosotros siempre recomendamos, yo en particular recomiendo que cuando se realice un pago en modalidad 40 se realice en una sucursal bancaria. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahí vamos a tener de inmediato el comprobante, podríamos decir, de ese pago que se está realizando en modalidad 40. Lo pueden hacer por transferencia, pero ahí pueden ocurrir varias cosas. Que se tarde precisamente en que aparezca este pago en nuestra constancia de semanas cotizadas, que tenemos que siempre estar nosotros generando para ir verificando que nuestro registro, nuestra inscripción, nuestro salario sea el correcto con el que nos inscribimos y que aparezca, sobre todo que aparezca este registro pues con este salario correcto, que aparezca con la fecha correcta en que hicimos nuestra inscripción en modalidad 40, en fin, que seamos muy cuidadosos en este proceso de modalidad 40. Entonces, si lo pueden hacer por transferencia, nosotros pues preferimos que sea directamente en una sucursal bancaria. Otro de los inconvenientes en que a veces se hace por transferencia, pues es que, como comentamos, tarda mucho en aparecer, y si no aparece un pago, pues puede suceder una baja y nosotros seguimos pagando y bueno, pues ya no nos dimos cuenta que ya hubo una baja porque tardó en aparecer ese registro. Entonces es preferentemente yo recomendaría que se hiciera directamente en una sucursal bancaria. Debemos también tener cuidado en la fecha límite de pago. La fecha límite de pago son los días 17, como lo sabemos. Siempre va a aparecer en tu línea de captura tu fecha límite de pago, y es muy importante pues que tú tengas cuidado en que no rebases esa fecha, porque entonces ya no lo vas a poder hacer. Si en un momento dado tú tienes el día ya 18 y quieres hacer el pago, bueno, pues ya no te lo permitirían con esa línea de captura, y es muy difícil que en una sucursal, en una subdelegación que tú puedes acudir para solicitar, pues que te hagan el cálculo o recálculo de ese pago de ese mes con recargos y actualizaciones. A veces es muy difícil que la sucursal te quiera realizar este recálculo ya con estos recargos y actualizaciones. Ahora, si dejas de pagar un mes, no pasa nada grave, únicamente ese mes, bueno, no va a estar contabilizado en tu cálculo de pensión. Si tú tienes un plan, un proyecto, bueno, pues no está ahí registrado ese mes, pues se omite, ¿verdad? Ese mes tú no cotizaste. Pero en este caso, si tú dejas de pagar 2 meses consecutivos, entonces sí hay una baja por mora. De acuerdo a la ley del Seguro Social, hay 3 conceptos de baja, y uno de ellos
es el dejar de pagar 2 meses consecutivos, entonces tú vas a tener una baja por mora. Y aquí hay que realizar todo un proceso, porque puede suceder que tú dejaste de pagar 2 meses y te genera tu línea de captura del tercer mes y tú la pagas y consecutivamente sigues pagando. Pero aquí ya estás cometiendo un error, porque hay un procedimiento especial para atender esta baja por mora, y es que tú tienes que esperar precisamente esa baja, que aparezca esa baja. Si tú dejaste de cotizar 2 meses, pero no apareció tu baja en ese momento, continuaste pagando, pero si omitiste 2 meses, ahí sí se debe de hacer ese procedimiento de baja por mora, esperar a que aparezca la baja en tu constancia de semanas cotizadas y solicitar la reincorporación a modalidad 40. No debes de continuar pagando sin haber pagado esos 2 meses que dejaste de pagar, porque puedes tener consecuencias pues muy graves precisamente, y en esta certificación de modalidad 40 puede ser una de las causas por las que te puedan incluso pues no considerar esos pagos que tú hiciste consecutivamente después de que dejaste de pagar 2 meses, pero tuviste que haber pagado esos meses que no pagaste con recargos y actualizaciones, y tú tal vez lo que hiciste fue continuar pagando el tercer mes. Esos 2 meses no los pagaste y tú continúas pagando, pero eso tal vez ya no sea válido porque estás incumpliendo con lo que establece la ley. Si hay una baja por mora por 2 meses consecutivos que tú hayas omitido, pues entonces hay que hacer este procedimiento de esperar la baja y pagar retroactivo esos meses que dejaste de pagar. Entonces ese también es un punto muy importante, que es precisamente lo que realiza o lo que se realiza en la certificación de estas semanas cotizadas en modalidad 40. Ese segundo punto precisamente tienes que verlo, es un riesgo de baja. Nunca realices un pago con una línea de captura que no sea vigente. A veces es algo simple el pensar que, bueno, pues con mi misma línea de captura del mes pasado puedo ir a pagar el mes siguiente. No, cada mes se tiene que generar una línea de captura porque varía el número de días del mes que estás pagando y debe de ser la línea de captura que corresponda a ese mes. Entonces es muy importante. Esa puede ser otra situación en la que en la certificación de las semanas cotizadas salte, brinque en esa revisión que va a hacer el IMSS, y entonces, bueno, pues ahí hay un problema con modalidad 40. Entonces, bueno, estos son los puntos principales de un cuidado en el pago de modalidad 40, un cuidado que debes de tener en el pago de modalidad 40. También otro punto importante es tener cuidado en el pago retroactivo que puedes hacer en modalidad 40. Sabemos que este esquema te permite hacer un registro en este esquema cumpliendo ciertos requisitos, y esto implica el que tú puedas pagar hasta 5 años retroactivos desde tu última fecha de baja que no hayas cotizado, y que modalidad 40 te permite hacer este pago retroactivo con ciertas características y requisitos que debes de cumplir, pero es una gran ventaja que te da modalidad 40, pero los debes de hacer de manera correcta, precisamente para que no sea un problema en el momento de tu certificación de modalidad 40 por parte del IMSS. Entonces, en este caso, para tú poder registrarte en modalidad 40, sabes que debes de cumplir como mínimo con 2 requisitos. El primero es que no hayan pasado más de 5 años desde tu última fecha de baja. Y el segundo es que tú tengas un mínimo de 52 semanas cotizadas en algún otro esquema
para tú poder registrarte en modalidad 40 y por ende, si te puedes registrar en modalidad 40, puedes registrar y puedes pagar este tiempo retroactivo. Se debe de hacer de manera correcta porque si no, de igual manera puede ser invalidado. Este procedimiento también tiene sus particularidades. Tú tienes que acudir a la subdelegación y dar seguimiento a todas las instrucciones que te van dando aquí en la subdelegación. Este procedimiento se hace de manera solo presencial. Este retroactivo inicial solo se puede hacer de manera presencial y te van a ir dando instrucciones. Si tú no cumples con ellas, puedes correr el riesgo precisamente de que en esta certificación de tus cotizaciones en modalidad 40 se invalide un periodo, se invalide ese registro que tú estás haciendo. Por ejemplo, en este caso de retroactivo, el día en que tú te presentas a hacer ese registro, ese día también tienes que culminar con ese procedimiento. No puedes irte con tus líneas de captura que te van a generar de cada mes que dejaste de pagar y quererlas pagar al día siguiente, porque si tú las pagas al día siguiente ya no es el cálculo que te hicieron, ya es inválido ese cálculo. Entonces hay que tener en ese caso, como en ese ejemplo, mucho cuidado en cumplir, porque muchas veces se les puede hacer fácil y decir, bueno, ya no me dio tiempo el día de hoy concluir con este procedimiento, vengo mañana o mañana voy a hacer el pago con las líneas de captura que me dieron el día de hoy. No, no se puede hacer eso. Tenemos tutoriales muy específicos, completos y concretos de cómo es este procedimiento de pago en modalidad 40. Entonces yo los invito a que lo vean, por favor, porque puede ser o es una de las verificaciones que hacen en la certificación del pago en modalidad 40. Entonces, bueno, el pago también debemos de tener cuidado porque sabemos que puede tardar en reflejarse en la constancia, en el sistema, pero nosotros podemos verificar este registro en la constancia de semanas cotizadas, que es una herramienta indispensable para todos los que están en este proceso de modalidad 40. Hay que estar generando esta constancia para que le vayan dando seguimiento a que ya aparezca ese pago retroactivo. Una situación que puede suceder aquí es que pues soliciten la baja inmediatamente que ustedes ya terminaron de pagar o de efectuar este pago retroactivo y no aparezca este pago retroactivo. Entonces ahí puede haber un conflicto precisamente. Siempre yo recomiendo que esperen a que aparezca este registro en su constancia de semanas cotizadas, este registro de pago de modalidad 40, que a veces tarda un poquito, para que ustedes soliciten la baja posteriormente, porque puede ser también uno de los conflictos en esta certificación de semanas cotizadas en modalidad 40. Hay que siempre tener cuidado con nuestra estrategia. No nada más en un pago retroactivo que implica una inversión muy alta, sino en toda la estrategia para registrarse en modalidad 40. Hay que determinar si a cada uno de ustedes les conviene cotizar en modalidad 40 con un salario mínimo, con un salario topado, 1 año, 2 años, 4.8 años. Hay que determinar qué es lo más conveniente para cada uno de ustedes a través de un análisis que se haga pues con personas profesionales, precisamente para que se determine si a usted cómo le conviene cotizar en modalidad 40. Entonces es un cuidado que hay que tener en el registro en pago retroactivo, que ya debe de tener un sustento, una base, un fundamento en que usted pues pueda comprobar que esa es la estrategia que a usted le conviene en cuanto a modalidad 40. Hay que tener otros cuidados también generales. En este caso ya vimos cuidados en el pago, en el registro mismo de modalidad 40,
que sería el principal o el cuidado inicial que debemos de tener en modalidad 40, que el registro se haga correcto. Si ustedes tienen dudas en este registro y no acuden a la subdelegación a hacerlo, lo quieren hacer en línea, si tienen dudas, si algo no sintieron ustedes que faltó, que falló, que el sistema los dejó en espera, ustedes ya no se enteraron si sí los registró o no los registró, acudan con un profesional, por favor. Siempre yo les he dicho que este proceso es una inversión, no es un gasto, porque es para el proyecto más importante o uno de los proyectos más importantes de su vida. Entonces vale la pena hacer esta inversión en asesorarse y en pues hacer estos procesos con un profesional. Entonces en este caso pues estos cuidados de los que estamos hablando, con cuidados con su registro, cuidado con sus pagos, cuidado con el pago retroactivo, hay situaciones muy puntuales, y también hay que tener cuidados generales o financieros que van a repercutir precisamente en sus finanzas si no se realiza de manera correcta, y van a tener una consecuencia en esta certificación de semanas cotizadas en modalidad 40 o esta certificación de modalidad 40 que se tiene que realizar. En este caso es considerar que la vigencia para que ustedes se puedan registrar en modalidad 40 pues es un máximo de 5 años, como lo habíamos comentado, a partir de su última fecha de baja en que ustedes pueden registrarse precisamente en este esquema. Generalmente, si ustedes no cumplen con ese requisito, el sistema no permite registrarlos, pero hay excepciones. Entonces, ustedes deben de tener mucho cuidado de que ustedes verifiquen que sí estén cumpliendo con esos requisitos. Porque, bueno, tenemos de alguna manera ese filtro en el sistema, pero nosotros no debemos confiarnos, porque si nuestro registro no fue correcto dentro de nuestra vigencia, del tiempo que tendríamos de vigencia para registrarnos en modalidad 40, pues finalmente si se hizo de manera incorrecta, pues el IMSS no nos va a respaldar. El IMSS en un momento va a decir, bueno, tú sabías que no cumplías con ese requisito. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Otro punto que todos sabemos, pero que a veces por ahí se nos puede olvidar cuando nosotros decidimos tratar de registrarnos en modalidad 40, es que en este esquema no tenemos atención médica, y esto lo deben de analizar todas las personas que por alguna razón de salud pues puedan tener ese inconveniente, que ustedes sí requieran de tener atención médica porque están en un tratamiento, están en un proceso de alguna situación de salud, y que no puedan prescindir de esa atención médica. Entonces tienen que analizar pues qué otro esquema puede ser el que ustedes pueden tener. En este caso, ¿no? Modalidad 40 no da la atención médica. También debemos estar muy conscientes de que si usted se quiere registrar en modalidad 40 o está registrado en modalidad 40, no puede estar registrado con otro patrón. En el momento en que a usted lo registra un patrón, en ese momento se cancela su registro en modalidad 40. Es automático. Entonces, si usted se da de alta en modalidad 40, debe tener mucho cuidado. Estamos hablando de los cuidados que debe de tener en modalidad 40 para que esta certificación pues sea positiva y no nos arroje ningún problema. Entonces aquí debe de usted estar muy atento precisamente en que pues no puede estar dado de alta con un patrón y también en modalidad 40, porque se da de baja automáticamente
en el esquema de modalidad 40. Y aquí hay un punto muy, muy particular que tiene que ver con todos ustedes que estén registrados en alguna plataforma digital, Didi, Uber. La reforma que ya vimos y que de verdad si ustedes están en esta situación, está cotizando con estos dos patrones, yo le recomiendo que vea el tutorial que se hizo con base en la reforma que se publicó en el Diario Oficial y que analizamos ahí los puntos y les mencionamos en qué apartado está precisamente esos puntos que le permite a usted esta reforma estar dado de alta en alguna plataforma digital y en modalidad 40. Es algo inusual, ¿verdad? Es algo nuevo, porque acabamos de mencionar que no se puede estar dado de alta en ningún otro esquema con un patrón, pero esta reforma sí permite, en este caso, si usted está dado de alta en alguna plataforma digital. ¿Se han tenido muchos problemas? Sí, porque automáticamente el sistema pues da de baja o daba de baja modalidad 40 a muchas personas que ya tenían su procedimiento, que venían con ese procedimiento, ¿verdad? Y que pues no, el sistema no estuvo actualizado en el momento en que así ya se echó a andar esta reforma y daba de baja a todas estas personas que estaban, o todos ustedes que estaban en modalidad 40. Todavía hay algunos problemas, pero bueno, ustedes tienen derecho en ese caso a son compatibles estos dos registros. Es el único con el que es compatible modalidad 40 con plataformas digitales, pero hay que saber en qué casos, cómo se da, cómo es el procedimiento. Yo les recomiendo que vean de verdad pues ese tutorial que está muy completo y está basado en la información que nos da el Diario Oficial, en donde pues ahí está plasmado realmente cómo está permitido. Y bueno, vamos a ver ahora precisamente cómo es esta certificación de modalidad 40. ¿Es algo que ustedes tienen que hacer? No, es algo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, hace esta certificación de sus registros y de sus cotizaciones en modalidad 40, que estén en tiempo y forma correctos todos estos registros que ustedes realizaron, pero lo hace directamente el Seguro Social. ¿Ustedes qué tendrían que hacer en este caso? Todos estos cuidados que acabamos de mencionar, pues precisamente llevar a cabo esta revisión, esta verificación por parte de ustedes de que no estén cometiendo alguna de estas situaciones de cuidado que pueden surgir en esta certificación que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando usted ha realizado un registro en modalidad 40 por un periodo que puede ser desde un mes, un año, 5 años, 15 años. Esa certificación la realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social en el momento generalmente en que usted inicia su proceso de pensión. Cuando usted se presenta a la clínica, a la unidad de medicina familiar, a hacer su trámite de pensión, el Instituto Mexicano primero, y si usted cotizó en modalidad 40, si no, no va a hacer esta certificación, le pide un periodo de tiempo de 20, 25, 45 días para hacer precisamente esta certificación de modalidad 40. El instituto es quien la lleva a cabo. No le va a pedir a usted sus recibos ni sus documentos porque los debe de tener el instituto, pero usted los debe de tener también como un respaldo para alguna situación, ¿verdad? En términos normales no se los va a pedir, pero siempre hay que tener ese respaldo. Y
el instituto va a realizar esta certificación de que sus pagos de modalidad 40 sean completos y correctos, y va a verificar todas estas situaciones que acabamos de mencionar que usted puede haber pues tenido en el proceso de su pensión, y que en esa certificación va a salir estas situaciones. Entonces es lo que queremos evitar, esta certificación. También a veces la hacen cuando usted va a solicitar su baja en modalidad 40, que sería un último punto, precisamente, de que cuando usted, un punto de cuidado, cuando usted termina su cotización en modalidad 40, pues usted tiene que solicitar esa baja en modalidad 40, y en ese momento también puede suceder que hagan esta certificación. Puede ser en cualquiera de estos dos momentos. Cuando usted va a solicitar su baja definitiva, ya para pensionarse, su baja, cuando usted ya terminó de cotizar en modalidad 40, usted tiene que acudir a la subdelegación si hizo su proceso presencialmente, su proceso de registro en modalidad 40, tiene que acudir a solicitar esa baja, y le van a pedir ciertos documentos, ciertos requisitos para que ellos realicen esa baja, y en ese momento puede ser también que realicen esta certificación de sus pagos en modalidad 40. Y también de igual manera le van a pedir un tiempo de espera. Si se lo hacen ahí, seguramente cuando usted ya se presenta a solicitar su pensión, ya no le van a hacer ahí el proceso. Puede ser que en algún momento sí suceda en ambos periodos, pero generalmente o la hacen esa certificación de modalidad 40, la realiza el instituto en el momento en que usted va a solicitar su baja, o la realiza en el momento en el que usted va a solicitar su trámite de pensión. Y ahí es donde se realiza este proceso de certificación de modalidad 40. No lo tiene que hacer usted, lo hace el instituto, pero usted sí tiene la obligación y la responsabilidad de tratar de evitar cualquiera de estas situaciones, de tener ese cuidado de los puntos que acabamos de hablar, para que en su certificación pues no haya ningún problema y a usted le digan: oiga, es que usted pues dejó de pagar 2 meses, después usted pagó, pero no pagó el retroactivo ni esos meses que dejó de pagar. Eso es un error que cometieron y que puede costar muy caro, porque pueden invalidar los pagos subsecuentes que usted hizo porque usted no cumplió con ese principio y con estos factores y este procedimiento que nos está marcando la ley. Recordemos que modalidad 40 está considerada en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, Ley 97. Ahí usted va a encontrar todos los requisitos y factores que debe de cumplir para tener un registro correcto en modalidad 40. Entonces, bueno, pues espero de verdad que les sea de utilidad. Yo sé que sí, y que eviten cualquiera de estas situaciones, para que en esta certificación que el IMSS está realizando de modalidad 40, de sus cotizaciones en modalidad 40, de que sus pagos estén correctos en tiempo y en forma, de todas estos factores que pudieron haber ocurrido en su registro de modalidad 40, y que su certificación pues tenga un resultado positivo, y que al pasar este periodo que le están solicitando precisamente para esta certificación, pues que usted le digan: todo está correcto, sus pagos están correctos, su procedimiento, su proceso de modalidad 40 lo cumplió usted correctamente, no hubo ninguna situación que se tenga
que analizar y verificar y determinar qué sucede, y que cuando ya le hayan realizado esta certificación, pues ya el propio sistema diga que está liberado y que usted puede continuar con su proceso de pensión, que es lo que queremos, que ustedes, que este proceso de certificación lo pasen rápidamente, limpiamente, que no haya ningún problema y que al final de esta certificación a usted le digan que ya está liberada esta revisión y que usted continúa con su proceso de pensión, que es lo que queremos de verdad, que sea lo más fácil, y es por eso que ponga atención en todos estos cuidados y estos puntos que acabamos de mencionar. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Compartan el video con otras personas que ustedes sepan que están en este proceso. Denle like si les gustó. Suscríbanse, nos ayuda mucho que se suscriban, porque así llega esta información a un mayor número de personas, y eso es lo que queremos, que esta información les ayude a ustedes a evitar errores, que les ayude a tener cuidado en todos los procesos que usted tenga que hacer en su pensión. Cuidado, sobre todo, esto está enfocado a sus pagos, su inscripción, su proceso en modalidad 40, para que este proceso de certificación sea muy ligero y pase usted como si estuviera en la escuela, pase con un 10 en esta certificación. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por todas sus bendiciones, por sus palabras, por su atención y su preferencia, por contactarnos de toda la República Mexicana, de tantos lugares también del mundo, nuestros mexicanos que están en el extranjero. Muchas gracias de verdad por su preferencia. Saben que los podemos atender y directamente yo los atiendo. Me doy ese gusto de atenderlos, ya sea en una llamada telefónica, videollamada, una asesoría presencial. Nuestro despacho está aquí en la Ciudad de México, muy céntrico, ¿verdad? Entonces, pues es un acceso muy fácil para todos ustedes, y pues ahí los atendemos con mucho gusto, directamente, como les comento. Yo tengo ese gusto de atenderlos directamente. Muchas veces no creen que en una asesoría telefónica pues los atiende directamente. Sí, de igual manera, sea telefónica, videollamada o presencial, yo los atiendo directamente. Claro que hay un equipo de trabajo que ayuda y que fortalece, y que gracias a ellos pues podemos hacer esta atención, ¿verdad? Pero con mucho gusto los atiendo, ya sea que ustedes directamente soliciten su planeación de pensión, lo pueden hacer, o una asesoría, o determinar la estrategia de su pensión para que sea pues la mejor pensión que cada uno de ustedes reciba. Entonces están los datos de contacto siempre en el tutorial. El número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19. El correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Página de TikTok, de Facebook, en donde ustedes quieran contactarnos, ahí estamos. Muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Envíenos algún mensaje en el tutorial, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, díganos de qué estado nos están hablando, qué lugar de su estado o de la ciudad en donde usted vive nos recomienda, si en algún momento pues queremos ir a visitar, que seamos esa comunidad de intercambio, de información, y que pues nos digamos y que sepamos ahí por cada uno de ustedes qué lugar es el que más bonito se les hace que tenemos que conocer de la ciudad o del estado donde está viviendo, o qué comida nos recomiendan. Pues también es algo muy bonito que si vamos a ese lugar pues sepamos qué comida probar, para confirmarles que sí, generalmente esas comidas en provincia pues son deliciosas, ¿verdad? Entonces, pues coméntenos de verdad, se los agradecemos
mucho. También en otra opción hablamos pues de que nos comentaran alguna frase de alguna canción, de algún poema, de algo que ustedes, de alguna película, ¿verdad? Alguna frase que ustedes sientan que pues incluso les cambió la vida, que les gusta, que la aplican, que les ha ayudado en varios aspectos. Eso nos va a ayudar a todos. Hay que compartir, siempre hay que compartir y vamos a ser mejores. Como siempre cerramos, y bueno, ya no me quiero extender mucho, vamos a hacerlo muy concreto, pero también les agradezco sus comentarios acerca de las reflexiones que hacemos, porque de verdad el único objetivo es que seamos mejores cada día y que vivamos mejor y que seamos más felices. El principal objetivo es que seamos felices día a día en toda nuestra vida, porque solo tenemos una. Y en este caso, precisamente retomando este pues tema del objetivo que les comento, cuál es el nuestro, en este caso las reflexiones, pues es que es muy importante, debemos de nosotros tomar en cuenta que si no tenemos un objetivo claro, pues podemos ir divagando en la vida, no sabiendo qué hago porque no sé qué quiero. Es muy importante, y aquí la tarea, como a veces se los comento, es que se den 5 minutos, si no lo han hecho, y escriban o piensen cuál es el objetivo en esta etapa en la que están. Puede ser joven, mediano, ya en edad adulta, pero estamos vivos, entonces siempre debemos de tener un objetivo. Analicen en este momento en el que ustedes están, cuál es su objetivo, qué es lo que ustedes quieren lograr. Y eso es muy determinante. Tómense el tiempo, de verdad, háganlo, escríbanlo. Y si son varios, bueno, escriban varios y después, bueno, llegaremos a uno general y los demás se van a convertir en metas y podemos ir cumpliendo esas metas para lograr el objetivo. Entonces, pero tómense ese tiempo, es decir, en este momento de mi vida, ¿cuál es mi objetivo? Descansar, porque ya estoy en un proceso de pensión, o ya logré mi pensión, o si estoy en un proceso, bueno, mi objetivo en este momento es lograr mi pensión, bueno, ese es su objetivo. Si ya logró su pensión, es descansar, tal vez, viajar, emprender un negocio, que vamos a seguir hablando de estos emprendimientos porque es muy importante y yo quiero transmitirles toda esa información que les pueda ayudar para iniciar un negocio. Pero entonces nuestra tarea en esta reflexión es que determinen cuál es el objetivo o cuáles son sus objetivos para que se encaminen hacia él y todas sus actividades estén encaminadas a lograr ese objetivo, porque puede ser el periodo de vida más rico, más importante, más disfrutable que podamos tener en la vida. Entonces vamos a hacerlo. Muchas gracias por su atención, de verdad, y pues estamos viéndonos, primero Dios, en otro tutorial, en otra plática. Muchas gracias, buenas tardes.